Hola, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a dar el seminario del cálculo del poder del lente intraocular para ojos normales, ojos con antecedente de cirugía refractiva, ojos con antecedente de cirugía de retina y ojos con dimensiones extremas. Ok, antes de continuar con el seminario, es importante recordar varios conceptos básicos para recordar cuáles son como los valores promedio de todos estos datos que son necesarios para el cálculo del lente intraocular. Entonces, tenemos que la longitud axial es la medida que va desde el epitelio corneal hasta la membrana limitante interna de la retina y tiene un valor que en promedio va desde el 22,5 milímetros a los 24,5 a 25 milímetros, considerando de esta manera un ojo pequeño, aquel ojo que es menor de 22 milímetros, y un ojo grande, aquel ojo que es mayor a 25 milímetros. La profundidad de la cámara anterior en promedio tiene un diámetro anteroposterior de 3 milímetros, considerando una cámara estrecha menor a 2,8 y una cámara amplia mayor de 3,2. Las queratometrías son los valores de la curvatura corneal y sus valores oscilan, los valores normales oscilan entre los 42 y las 46 dioptrías, considerando queratometrías planas menor de 41,5 dioptrías y queratometrías curvas mayor de 46 dioptrías. La distancia blanco-blanco es aquella medida que va del limbo al limbo esclerocorneal y en promedio sus valores son de 11,67 milímetros con una variación de más o menos 0,3 milímetros. El grosor del cristalino para una persona de 40 años es de aproximadamente 4,3 milímetros, pero a medida que el paciente se va haciendo mayor, pues este grosor va aumentando. Y la posición efectiva del lente es la distancia desde la córnea hasta el plano principal, donde se va a sentar la porción principal del lente intraocular. Entonces, bueno, es importante conocer o recordar estos datos porque errores en cualquiera de estas medidas se va a traducir en errores refractivos. Errores tan importantes como, por ejemplo, 1 milímetro en la longitud axial se traduce a casi 3 dioptrías de error refractivo postoperatorio. Y también tenemos que dentro de la mayoría de los cirujanos o dentro de todos los equipos que tenemos para realizar estas mediciones, todos los que son los parámetros biométricos prácticamente tenemos muy buenas medidas de todos ellos, pero nuestra piedra o nuestro talón de Aquiles es la posición efectiva del lente. Y aquí podemos ver que esto origina el mayor porcentaje que contribuye al error refractivo postoperatorio final. Y es por esto que se crean todas las fórmulas o que se comienzan a crear y a mejorar todas las fórmulas para el cálculo de lentes intraoculares. Comenzando con las fórmulas de primera generación, con la de Fiodorov, que son fórmulas teóricas a partir de un modelo de ojo esquemático. Y todas las fórmulas de primera generación siguen la ecuación de Fiodorov eh, a partir de este modelo de ojo esquemático. Sin embargo, estas fórmulas arrojaban errores refractivos postoperatorios bastante importantes. Luego se crean las fórmulas de segunda generación. En estas fórmulas son fórmulas de regresión basadas en análisis de datos postoperatorios de múltiples pacientes. Y bueno, estos datos se tomaron de refracciones postoperatorias. Sí, a pesar de que tuvo muy buenos resultados, de que fue bastante sencilla y bastante reproducible, sí también está en desuso, pues esto funcionaba bien para los ojos que tenían longitudes o tamaños promedios, donde todos estos datos que mencioné anteriormente estaban dentro del promedio. Ya cuando se salían de la normalidad o del promedio, presentaban errores refractivos postoperatorios bastante significativos. Luego se crean las fórmulas de tercera generación,
en la década de los 90 y estas fórmulas son una combinación de fórmulas teórico-empíricas como el Holiday, SRKT y Hofer-Q. Actualmente algunas de ellas todavía son utilizadas, pero ya la recomendación es a que pasemos o migremos a fórmulas de cuarta generación y de nueva generación. Con las fórmulas de tercera generación también tenemos que, si nos referimos a ojos que están dentro de los rangos normales, son buenas y tienen muy buenos resultados, pero el problema está con los ojos que se salen de estos rangos de normalidad. Entonces, para esto se tomó, o las fórmulas de cuarta generación ya evolucionan y toman datos correspondientes a la profundidad de cámara anterior y se van anexando nuevas variables. A partir de las fórmulas de cuarta generación, se van agregando más y más variables para hacer este cálculo mucho más efectivo. Aquí, por ejemplo, vemos que Barrett ya toma varios datos y bueno, también tiene allí algunos datos que son opcionales que nos van a ayudar a mejorar nuestros resultados. Pero para la clasificación nueva, o no clasificación nueva, sino para no encasillar a las fórmulas en cuanto a generaciones, lo ideal es saber que las fórmulas pues se clasifican también en base a su función, en base al tipo de tecnología que utilizan. Entonces tenemos las fórmulas teóricas, las fórmulas de regresión, las fórmulas de emergencia y las nuevas fórmulas que son llamadas de fórmulas de quinta generación o nueva generación, que son aquellas que involucran inteligencia artificial y trazado de rayos. Bien, ahora todas estas fórmulas han evolucionado bastante y tenemos este cuadro que es de la Academia Americana, en donde podemos observar que tanto las fórmulas de tercera generación como las de nueva generación, para ojos que están dentro del rango de la normalidad, funcionan bastante bien, todas funcionan muy, muy bien. Sin embargo, las fórmulas de tercera generación difieren en que siempre tienen un porcentaje de error en ojos largos y en ojos cortos. Pero para tratar de mejorar esto, se realizó la optimización de las variables. Y esta optimización de las variables se da sobre todo en ojos con longitudes axiales largas, donde se hace el ajuste de las fórmulas de One-Koch. Este ajuste se hace sobre todo en ojos con longitudes axiales mayor a 25.2 milímetros. Y podemos observar que en ojos con longitudes axiales, luego este ajuste de One-Koch es modificado para el ajuste de One-Koch 2 y los ojos con longitudes axiales mayores a 27 milímetros, hay que hacerle este ajuste para la fórmula de SRKT. Otra de las constantes que debemos o es necesario que optimicemos es las constantes A para la fórmula de Haggis, para así de esta manera tener mejores resultados y hacer estas fórmulas bastante precisas. Las fórmulas que tienen que ver con el trazado de rayos y las fórmulas de emergencia o de inteligencia artificial tienen muy buenos resultados, pero por ejemplo algunas de ellas requieren datos especiales como profundidad de la cámara anterior y grosor del cristalino. Actualmente, en todos los estudios que se han revisado, en toda la literatura que se ha consultado, la fórmula de Olsen, la de Barrett y la de Kane tienen muy, muy buenos resultados. La de Olsen C es específicamente muy buena para ojos cortos. Esta tiene la particularidad de que, bueno, es necesario adquirir el software de FAC Optics del Dr. Olsen para poder hacer uso de esta fórmula, pero es bastante bueno. Y en otras fórmulas de tercera generación también hay otros ajustes, otra optimización de las variables y tenemos el ajuste del Dr. Aramberry para fórmulas de tercera generación, recordando que estas fórmulas son ciegas a la profundidad de la cámara anterior. Y teniendo en cuenta un segmento anterior normal de un promedio de 7.85 milímetros que comprende una profundidad de cámara anterior de aproximadamente 3.25 milímetros y un grosor del cristalino
con un promedio de 4,60 milímetros, bueno, teniendo este promedio, vamos a determinar si hay que hacerle algún ajuste a la potencia del lente o no. Entonces vemos que, por ejemplo, en fórmulas donde el segmento anterior es menor al promedio, menor a 7,50, depende de la potencia del lente, pues deberá hacerse allí un pequeño ajuste. Y si es mayor al promedio, mayor a 8,25, pues de igual manera hay que hacer un pequeño ajuste allí para lograr resultados más precisos. Sin embargo, las fórmulas de tercera generación nos han llevado a infra o sobreestimación del poder del lente intraocular a utilizar, y por eso en la nueva recomendación o lo que se recomienda es que migremos al uso de las fórmulas de cuarta generación que se encuentran de forma gratuita. Aquí les traje algunas de las que se encuentran de manera gratuita y que podemos encontrar y que son bastante fáciles y amigables de utilizar. Tenemos, por ejemplo, la fórmula de Barrett Universal 2. Esta es bastante sencilla de utilizar, se colocan los datos del médico, los datos del paciente, el factor del lente, la constante, si es constante personal, o aquí podemos escoger el tipo de lente a utilizar, todos los datos biométricos, y opcional podemos anexar el grosor del lente, del cristalino, y la distancia blanco-blanco. A medida que coloquemos más datos, estas fórmulas se hacen un poco más precisas, y una vez que le damos calcular, pues nos salen aquí todos nuestros datos, como para tenerlos todos más agrupaditos y ordenados, el tipo de lente a utilizar, el poder recomendado, pero también nos da un abanico de opciones por arriba y por debajo de este poder para determinar o para promediar o para comparar con otras fórmulas si así se requiere o así lo desea el cirujano. La suite de Barrett también tiene la opción para el cálculo de lentes intraoculares tóricos, donde este calculador nos va a dar el poder del lente intraocular a implantar y el eje en el que se va a realizar. Y bueno, también tenemos la fórmula de Barrett-Fouquet, que es para los pacientes posoperados con láser excimer de miopía o hipermetropía. Otra de las fórmulas que se encuentran de forma gratuita es la fórmula de Evo. Y bueno, es bastante sencilla de utilizar y de igual forma se introducen todos los datos que nos piden allí. Esta tiene la opción de poder anexar aquí datos de las queratometrías totales y pues también tiene la opción de calcular eh, en casos en casos de pacientes con cirugía refractiva previa. Y bueno, de igual manera nos da un poder de lente recomendado y una opción o un abanico de opciones para poder implementar nuestro lente. La fórmula de Kane es otro de los calculadores que se consigue de forma gratuita. Según su autor, esta fórmula se basa en óptica teórica y contiene algunos elementos de inteligencia artificial. Por eso, según la usemos más y registremos estos datos, estos algoritmos van a ir mejorando. Sin embargo, la estructura de esta fórmula se desconoce en gran medida, pero ha tenido muy, muy buenos resultados y de igual manera, pues podemos observar que tiene una interfaz bastante amigable y bastante sencilla de utilizar. Aquí también tenemos la fórmula o el calculador de Panacea. Este fue desarrollado por David Flicker y está disponible de forma gratuita en este link. Una de las particularidades o las ventajas de esta fórmula es que podemos descargarla en forma de aplicación y tenerla en nuestro teléfono cada vez que la necesitemos. Entonces, bueno, antes de comenzar aquí a usar este calculador, él nos explica que lo que está en verde es lo que se encuentra dentro del área de la normalidad o dentro de lo estándar para las poblaciones, y lo que ya se va hacia lo amarillo o hacia lo rojo se desvía de la población normal. Entonces, por ejemplo, tenemos o para anexar los datos, lo único que tenemos que hacer es rodar el cursor y los números aquí van cambiando hasta obtener nuestro dato o los datos de nuestro paciente. Como vemos, esta fórmula es bastante precisa siempre y cuando, como todas las fórmulas, siempre y cuando no nos salgamos mucho de las desviaciones estándar.
Y bueno, esta fórmula nos permite incluir datos biométricos, datos topométricos. Esta fórmula permite introducir la fericidad corneal y la relación de los radios de la córnea, del radio anterior y el radio posterior. Y también los datos queratométricos. De igual forma, nos permite calcular los lentes de foco extendido y los lentes multifocales y nos da aquí un gráfico de visión de cómo sería la visión de nuestros pacientes. También podemos calcular lentes tóricos y también nos puede ayudar en cuanto a la forma donde van las incisiones. También tenemos el calculador de la superfórmula, que no es un calculador como tal, sino es como un algoritmo que según los datos que introduzcamos de nuestros pacientes, nos va a dar como una recomendación sobre qué tipo de fórmula es la más adecuada para el tipo de ojo que estamos ingresando allí. O sea, hacia cuál fórmula es como la más sensible para este tipo de ojo y lo muestra así de manera tridimensional. Otra de las nuevas calculadoras que conseguimos de forma gratuita es la Pearl TGS, para ojos regulares, para ojos complejos y para segundos ojos. Estas fórmulas que ya involucran inteligencia artificial, lo ideal es que registremos todos estos datos para ir alimentando este algoritmo y que los resultados sean aún mucho más precisos y de hecho van a ser más precisos con el paso del tiempo. Entonces, llegamos al punto de cuál fórmula utilizar. Ya sabemos que tenemos muchas opciones a la mano, muchas opciones que son gratuitas, pero al momento de cuál vamos a usar, pues debemos tenerlo en cuenta. Aquí podemos observar que dentro del área amarilla se encuentran las principales fórmulas que actualmente se utilizan y las que van dentro de los poderes, digamos que normales o los más comunes que se implantan, los poderes de los lentes intraoculares más comunes, la verdad es que todas funcionan muy bien y obteniendo un error refractivo que va entre las 0,25 dioptrías, que es digamos que lo esperable. El problema está cuando nos vamos hacia los ojos largos o hacia los ojos cortos, donde vemos que ya esta fórmula sí difieren un poquito, teniendo incluso errores de refracciones mucho mayores. También tenemos que recordar que no es una condición sine qua non que, por ejemplo, una longitud axial normal se acompañe de un segmento anterior normal. Podemos observar que, por ejemplo, una longitud axial normal puede estar acompañada de un segmento anterior pequeño. Y entonces podemos estar ante el caso de una microcórnea. Y aquí observamos nuevamente este cuadro donde comparan las fórmulas Olsen-C y Barrett y bueno, son bastante buenas la verdad, para la mayoría de los ojos. Aquí podemos observar, aquí en este gráfico, comparan las fórmulas de Kane, la de Olsen y la de Barrett, y tenemos que todas tienen muy buenos resultados. Aquí una de las que obtiene mejores resultados es la de Kane, con un porcentaje muy pequeño de errores refractivos mayor a una dioptría. Y de igual forma tenemos la de Olsen y la de Barrett. Así que estas son una de las fórmulas actualmente más usadas por la mayoría de cirujanos. En este gráfico, por ejemplo, podemos observar que todas las fórmulas, cuando nos encontramos en longitudes axiales promedio, funcionan muy bien, y aquí podemos observarlo en este punto donde convergen, y de igual manera en el caso de profundidad de cámara anterior promedio. Entonces, para resumir un poquito y dejarlo como un poquito más claro, tenemos que para ojos cortos se recomienda la fórmula de Haggis, con constantes optimizadas, la fórmula de Hofer-Q, la fórmula de Holliday, la de Kane y la de Olsen-C. Y para ojos largos tenemos la fórmula de SRKT, la fórmula de Barrett, la fórmula de Evo 2.0, la de Kane y la de Olsen-C. Recomendaciones con esto: saber y estar claros que no existe una fórmula ideal para todos los ojos y para todos los casos. Saber que dentro de todas las fórmulas y dentro de los estudios que han comparado las múltiples fórmulas que existen, la de Barrett y la de Kane han tenido muy buenos resultados. Importante que deben registrarse los resultados
para de esta manera alimentar aquellas fórmulas que son sensibles al algoritmo de inteligencia artificial, porque a medida que las alimentemos van a ser mucho mejor. Realizar medidas correctas de los parámetros biométricos del ojo ocular y optimizar las constantes en el caso de que utilicemos fórmulas de tercera generación para obtener resultados mucho más precisos. Ahora bien, esto cambia un poquito cuando hablamos del cálculo de lentes intraoculares en pacientes con antecedentes de cirugía refractiva. La cirugía refractiva es considerada un desafío en estos pacientes que deseamos operar de cataratas, ya que las fórmulas estándar para estos pacientes pueden provocar errores significativos, errores refractivos no deseados bastante grandes. Entonces, para ello es importante realizar métodos especiales de medición para de esta manera obtener buenos resultados. Recordemos que la modificación de la córnea o que las medidas de la córnea son necesarias para estimar el poder del lente intraocular y la posición efectiva del lente. Y si estas son modificadas y no son bien calculadas, entonces vamos a tener errores en la refracción postoperatoria y en el lente intraocular promedio a implantar. Dentro de los principales procedimientos tenemos los procedimientos por láser excimer, como son PRK, LASIK, LASEK o SMILE, y los pacientes que tienen antecedentes de queratotomía radial. Todas estas cirugías realizan alteraciones de la arquitectura corneal normal y es aquí donde radica la importancia de realizar buenos cálculos de los valores de la curvatura corneal. Entonces tenemos, por ejemplo, los pacientes con antecedente de cirugía refractiva con láser, allí existe modificación de la curvatura anterior de la córnea, pero no de la curvatura posterior. Entonces, ¿qué pasa? Las queratometrías o los equipos que miden las queratometrías de forma estándar, al tener una curvatura anterior plana, extrapolan como que la curvatura posterior se correlaciona con esta curvatura anterior. Entonces, esta extrapolación va a conllevar a infraestimaciones del tamaño real de la cámara anterior, de la profundidad de la cámara anterior, y por ende a errores refractivos importantes. Entonces, aquí con esto, en el caso de estos pacientes, es importante calcular el poder corneal neto. Esta es como el santo grial en este tipo de pacientes. Y en los pacientes con queratotomía radial, pues tenemos que estas incisiones muchas veces son asimétricas, van a modificar la curvatura de la cara anterior y de la cara posterior. Y la verdad es que aquí solamente hay, en algunos casos, una zona óptica muy pequeña, que es la zona óptica real, por decirlo así, que es de aproximadamente 3 milímetros. Entonces, las queratometrías estándar quizás no estiman bien los valores de este poder central, sino que, bueno, toman un poquito más donde ya están modificadas por las incisiones. Entonces aquí, bueno, podemos ver que es una pequeña zona óptica central la que es adecuada y es en este sitio especial o en este sitio exacto y pequeño donde debemos conocer el poder corneal real en esta zona óptica efectiva, sabiendo que cambios de potencia corneal pues nos llevan a errores en la predicción de la posición efectiva del lente. Para realizar este poder o para obtener este poder corneal real, necesitamos necesitamos obtener esta estimación para alimentar fórmulas de lentes intraoculares, de cálculos de lentes intraoculares especializadas para este tipo de cirugías y para este tipo de pacientes. Entonces tenemos varios métodos, dentro de ellos tenemos el método de historia clínica, que es más que todo usado para pacientes con antecedentes de cirugía refractiva con láser. El método de sobrerefracción con lentes de contacto, que si bien sirve para pacientes con antecedentes de cirugía refractiva y de queratotomía radial, pues ya no es usada porque sus resultados no han sido los mejores, entonces ya está quedando en desuso. También tenemos el método el método de ajuste topográfico basado en la topografía post-LASIK, que es obviamente para la corrección en pacientes con antecedentes de cirugía refractiva con láser. Los anillos centrales de la topografía,
Este es para las pacientes con keratotomía radial y los pacientes, y perdón, el método de medida o medición del poder corneal neto. Y este ha sido probado en pacientes con láser excimer y no en pacientes con keratotomía radial. Entonces, bueno, vamos a explicar el método de historia clínica, que es uno de los más usados para determinar las keratometrías reales. Entonces tenemos que, por ejemplo, el KP se corresponde al poder de keratometría promedio antes de la cirugía keratorefractiva. El RP o es el equivalente al equivalente esférico antes de la cirugía, menos el RA, que es el equivalente esférico estable después de la cirugía, para de esta manera tener o determinar el poder corneal neto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo, donde tenemos keratometrías eh, con estos valores, 45.37 y 46. Ellas se suman y se promedian, y este promedio es el que vamos a colocar aquí en este valor de poder de keratometría promedio. Luego tenemos el equivalente esférico. Tenemos esta fórmula que es precirugía refractiva de menos 6 más 0,75 de cilindro. Se realiza el equivalente esférico y es el que vamos a multiplicar aquí. Menos el 0,25, que es el equivalente esférico estable post cirugía refractiva. Entonces tenemos que aquí debemos tener o tener en cuenta la ley de los signos. Más por menos es menos, entonces a estos valores le vamos a restar esto, y aquí tenemos que menos por menos es más, entonces le vamos a sumar esta refracción para de esta manera tener la estimación de de un poder corneal real. El método de sobrerefracción con lentes de contacto lo traje solo para saber que de forma histórica esto se usó en algún tiempo. Era usado tanto en pacientes con antecedentes de cirugía refractiva por keratotomía radial como por láser excimer. Fue descrito originalmente por el doctor Holliday y requería de una lente de contacto de polimetilmetacrilato de base y curva conocidas para poder realizar este cálculo. Luego tenemos la keratometría ajustada post-LASIK basada en la topografía, y entonces tenemos aquí a la fórmula de Koch and Wang y la fórmula de Shama, que simplemente es una fórmula de una estimación del poder de las keratometrías a través de la topografía, y bueno, es una ecuación bastante sencilla de realizar, sobre todo en casos donde no tenemos los datos previos a la cirugía refractiva, sino donde nos llegó el paciente ya operado desde hace mucho tiempo por otro médico, y bueno, no tenemos datos previos, tenemos solamente las keratometrías posteriores, y aquí determinamos unas K reales. Ahora, el método de topografía de anillo central es el método que se busca o que usamos en los pacientes con keratotomía radial. Este método es basado en todos aquellos keratómetros que tengan su tecnología basada en los discos de Plácido, porque aquí vamos a promediar los poderes de los 3 milímetros centrales que corresponden a los anillos 1, 7 y 8 de los discos de Plácido. Entonces, en promedio, sacando un promedio de la potencia corneal de estos 3 milímetros centrales y aplicándolo con la fórmula de doble K, que la voy a explicar más adelante, nos da una excelente previsibilidad del poder del lente intraocular. Este método no es adecuado para los pacientes con cirugía post-LASIK. Y la medición de la potencia corneal neta, tenemos varios equipos que nos pueden dar esto. Tenemos el Orbscan, que si bien nos da una potencia corneal neta, es susceptible de artefactos por opacidad corneal, y entonces me puede dar datos de la córnea posterior no completamente correctos. Tenemos el Pentacam, que tiene este mapa que se llama TrueNet Power, y aquí sí vamos a tener los poderes completos de la córnea, es decir, tanto el poder anterior correlacionado con el poder posterior, y vamos a tener el poder corneal neto. Y aparte de esto, pues tenemos la particularidad que podemos pedirle al técnico que nos dé como una opción que tiene para dar este poder corneal neto en los diferentes anillos corneales. Entonces nos sirve bastante bien y es bastante efectivo. Y también tenemos el poder corneal, que podemos obtenerlo a través de los OCT corneal.
Y bueno, una vez que ya tenemos esta potencia de la K real, tenemos varias fórmulas para el cálculo de lentes intraoculares después de la cirugía refractiva y estas las voy a nombrar rápido porque son fórmulas que son adecuadas a las fórmulas de tercera generación. Entonces tenemos, por ejemplo, la fórmula de doble K, donde la K previa se estima, o sea, la K previa a la cirugía refractiva se estima para la predicción de la posición efectiva del lente y la K post cirugía refractiva para el cálculo de divergencia y la potencia del lente. Muchas de estas fórmulas de doble K ya vienen incluidas al momento de realizar las fórmulas de tercera generación. O sea, ya ellas vienen como con esta opción de realizar fórmulas de doble K para este tipo de pacientes. Y bueno, la Hofer-Q, por ejemplo, es menos sensible a la variación del poder corneal y entonces se puede usar en el caso de que tengamos solamente una potencia corneal. Las fórmulas Haggis-L está integrado al IOL Master y no puede usarse, ¿no?, con antecedentes de queratotomía radial, y la Masked fórmula, que es aplicamos una ecuación para determinar, eh, según la potencia del lente calculado, le multiplicamos el cambio refractivo inducido quirúrgicamente y restamos una constante para determinar cuál va a ser el cálculo más adecuado para estos pacientes. Sin embargo, bueno, todos estos cálculos complicados ya se han ido eliminando un poco, siempre quedan allí porque es bueno comparar varios datos y varios resultados antes de tomar una decisión de operar a un paciente con antecedentes de cirugía refractiva. Entonces tenemos la calculadora de Laskar, que es bastante sencilla de utilizar. Eh, Tenemos la opción de pacientes con antecedentes de la SIC miópico, la SIC hipermetrópico o queratotomía radial. Y tenemos que, bueno, nos pide ciertas bases de datos que debemos llenar. Es importante que aquí en estos casos o que estas fórmulas las alimentemos con las K reales o las K, sí, las K reales para que sean mucho, mucho más precisas. Entonces, bueno, tenemos aquí cómo nos presenta este calculador su interfaz, que es bastante sencilla de utilizar. Y también tenemos otras calculadoras que nos van a ayudar a esto. Aquí, por ejemplo, tenemos el calculador de Barrett-Proukai para realizar estas medidas. Y también tenemos otra opción en estos pacientes, que es la aberrometría de frente de onda intraoperatoria, que se hace en el caso de que calculamos la potencia del lente intraocular una vez que ya hemos extraído la catarata, se realiza una refracción afáquica. Entonces, bueno, se calcula el equivalente esférico afáquico con la longitud axial, las queratometrías y el diámetro corneal preoperatorio que tenemos. Es basado en luz infrarroja e interferometría y es un algoritmo patentado por Alto. Y bueno, ha dado buenos resultados. Ahora bien, otro de los problemas o otro de los, no problemas, pero sí situaciones en las que tenemos que tener especial cuidado es en los pacientes con antecedentes de cirugía de retina. Hay muchas patologías que ameritan el uso del aceite de silicona, bien sea por un corto tiempo o por periodos más largos, y esto debemos tenerlo en cuenta al momento de realizar nuestros cálculos. ¿Por qué? Porque actualmente en el mercado, por ejemplo, se conocen dos distintas viscosidades de aceite de silicón, de 1000 centistocks y de 5000 centistocks. Y estas viscosidades pueden alterar los errores en la longitud axial, ya que tienen un índice de refracción diferente al del humor vítreo. Y la mayoría de los equipos, pues bueno, tienden a infraestimar o a dar errores en estos valores que pueden llegar a ser tan grandes como hasta de 35 milímetros. Pero todo eso lo solucionamos utilizando la biometría por interferometría de coherencia parcial y es tan fácil como buscar en el menú, cambio de menú, ojo relleno con silicona o ojo relleno de silicona fáquico y nos va a dar un resultado o unas medidas bastante precisas. Solamente basta con que el paciente enfoque pues su mácula en el puntito rojo que allí aparece para poder realizar esta medida de forma correcta. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? Aquí se recomienda
usar una lente, si es el caso, se tiene esta lente, una lente plano convexa de polimetilmetacrilato con el lado plano hacia la cavidad vítreo para que de esta manera el aceite de silicón no interfiera con el poder refractivo posterior del lente intraocular. Y en el caso de que no se tenga lente plano convexa, pues debemos ajustar la potencia del lente intraocular de forma adicional con este con esta pequeña ecuación. Entonces, bueno, también otra situación que tenemos que tener en cuenta en los pacientes con cirugía de retina es que en los pacientes con cerclaje, el cerclaje de por sí va a inducir un cambio en la longitud axial significativo de aproximadamente 0,83 milímetros. Y este desplazamiento de la longitud axial pues también conlleva concomitantemente a un aplanamiento de la cámara anterior. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta al momento de calcular los lentes intraoculares y se recomienda siempre, y ya que las tenemos a la mano, el uso de fórmulas de cuarta generación. Eso es lo que quiero decir ya para concluir y bueno, ese es todo el seminario. Buenísimo, Gaby. Te felicito, ha sido un seminario súper completo. Me encantó. Entonces, dos pequeñas observaciones y unas cosas para hacer énfasis. La primera, bueno, que cuando hay muchísimas fórmulas, la conclusión lógica es porque no hay ninguna que sea la ideal. Ok, entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Yo diría como conclusión, nosotros con lo que tenemos que estamos haciendo, bueno, fórmula SRKT para ojos normales y largos, fórmula de Hofer para ojos cortos y fórmula de Ascars para cirugía refractiva previa. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Pero no podemos dejar de tener presente toda una cantidad de cosas muy novedosas que acabas de presentar, como por ejemplo eso de tener el HADAS superfórmula que te dice con los datos, la fórmula que a usted le conviene es esta. Eso está, bueno, maravilloso. Y también las nuevas fórmulas de cuarta generación que particularmente no las estamos usando, como la de Kane, la de Panacea, pues nada, ya tenemos que ponernos en eso para migrar a esa fórmula y me parece que sería relativamente sencillo porque nos basta con ver cuál es el lente intraocular indicado según las fórmulas que estamos utilizando y qué lente nos daría si le aplicáramos la fórmula Panacea, por ejemplo. Y establecemos la comparación y según el resultado del paciente, pues podemos establecer cuál de las fórmulas a nosotros particularmente nos funcionaría, tal y como estamos haciendo con el trabajo que está montando Laura Jiménez, que nos lo presentó en diciembre y lo va a complementar este año para llevarlo al Congreso Nacional, para ver particularmente a nosotros cómo nos está funcionando las diferentes fórmulas con los lentes intraoculares IHANS. Pero siempre hay manera, ¿no? Siempre tenemos manera de tomar las fórmulas, hacer un comparativo y ver cómo nos están dando los resultados. Pero una manera que se me ocurre particularmente es esa, que es elegimos nuestro lente y vemos qué lente hubiéramos elegido si utilizamos una de estas fórmulas y comparar. ¿Ok? Eso es una forma de migrar. ¿Ok? Ah, y lo otro, bueno, que es una joya tener los datos previos en pacientes con cirugía refractiva. Normalmente no los tenemos. O sea, ¿qué es lo que veo yo? Bueno, por ejemplo, a nosotros nos están llegando ahorita muchos pacientes con KR previa. Yo nunca hice una KR, entonces yo no tengo mis propios pacientes que yo pueda ver los datos previos a la cirugía, perdón, para aplicarlo a las fórmulas. Y con la SIC previo todavía son escasos, porque bueno, uno dice, puedo tener 25 años
tal vez 20 o 25 años haciendo la SIC, y esos pacientes que le hacen la SIC normalmente son pacientes muy jóvenes, de alrededor de 25 años en promedio. Bueno, entonces esos son pacientes que tienen ahorita 50, 55, 60 años de edad y todavía no tienen catarata o indicación quirúrgica, ¿no? Entonces todavía nuestros propios pacientes de la SIC no se están operando y entonces no siempre tenemos esos datos previos, pues. Ahora ya como uno tiene sus historias, cuando empiecen a llegar estos pacientes con cataratas que uno mismo les realizó el LASIK, eso de verdad que es súper importante, la exactitud que te da el resultado refractivo, el poder meter los datos de cirugía refractiva, ¿ok? Bueno, de resto nada, le paso la palabra al doctor Perazo. Excelente, me encantó este seminario, súper completo. Gracias. Igual pienso yo, tuvo muy bueno, excelente, excelente. Yo prácticamente no tengo mucho que agregar allí. Lo que tengo que agregar o decir, bueno, que la biometría ha avanzado bastante de los primeros tiempos. Bueno, las primeras cirugías de catarata, los pacientes quedan afáquicos. Y yo pienso que hoy en día, una de las la peor complicación o una de las peores, mejor dicho, indeseables complicaciones de la cirugía de catarata es la afaquia. Nunca hay que dejar un paciente afáquico. Porque el paciente queda muy limitado con las limitaciones que habían antes, por eso se inventaron los lentes intraoculares, etc. Entonces, en la historia nos dice que el primer lente intraocular de cámara posterior en sí tenía un poder fijo, no había forma de medir qué lente era, sino creo que era 21 dioptrías o algo alrededor de eso. Entonces, y la idea era quitar el cristalino y reemplazarlo por otro cristalino que más o menos tenía ese poder y punto. Y el paciente se quedaba con la refracción que tenía preoperatoria. O sea, si era miope, se quedaba miope, si era hipermétrope, se quedaba hipermétrope, pero no se quedaba afáquico. Esa era la intención en aquellos tiempos. Luego comenzaron a guiar, o sea, comenzamos a guiarnos por la refracción previa, por la historia, la refracción previa del paciente. Entonces habían unos nomogramas que nos decían, bueno, si el paciente era miope de 5, le toca un lente tal. Y si el paciente era miope o hipermétrope de tanto, le tocaba tal lente. Y eso más o menos ya estaba cogiendo forma porque se basaba en algo y habían diferentes tipos de poder en los lentes intraoculares para compensar esos errores refractivos, pero claro, por supuesto le carecían de precisión. Después la primera fórmula que tú la hablaste perfectamente, como la de Fyodorov, se basaban sobre estadísticas y tal, ¿no? Y había muchas cosas, habían dos defectos, que es el denominador común de las fórmulas que ha prevalecido a través del tiempo, que una que el ojo debe considerarse como un sistema óptico. Claro, es un sistema óptico biológico con diferentes estructuras refractivas que están colocadas a diferentes distancias en ese sistema óptico, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas. La cara anterior de la córnea, el estroma corneal con su grosor, porque eso es una distancia, la cara posterior de la córnea que da la diferencia en dioptrías de la cara anterior y posterior puede llegar a 6 dioptrías, que tú le explicaste bien, que cuando es un LASIK altera mucho esa relación entre la cara anterior y la cara posterior, y cuando hace una queratotomía radial es aplanar toda la córnea junta, entonces la relación entre la curvatura anterior y posterior se mantiene y es otro cuento. Por eso hay que tomar en cuenta esas circunstancias cuando uno va a hacer o los que elaboran esta fórmula tienen que tomar en cuenta esas circunstancias para ser más preciso con el cálculo del lente intraocular. Entonces ahí tenemos ya una serie de factores. Después está la cámara anterior, o sea, la distancia del endotelio
a la cápsula anterior, teniendo en cuenta que esa cápsula anterior va a desaparecer durante la cirugía de catarata, pero es una distancia que hay allí que hay que medirla. También el grosor del cristalino se mide, pero el grosor del cristalino va a desaparecer, ya son dos cosas que van a desaparecer, para colocar el lente en el saco capsular, que sería la posición efectiva del lente que estimamos que quede en cierto sitio, y ahí hay variaciones, y como tú dijiste, eso no se puede, forma parte de más del 60% de los errores refractivos, y eso no se puede medir bien, porque es estimado, porque depende, no es una máquina, eso es una estructura biológica, un sistema óptico biológico, que puede haber ciertas variaciones ahí que nos darán errores refractivos. Bueno, entonces suponiendo que el lente va a quedar en tal posición, también entonces está la distancia, o sea, la distancia que mide la longitud axial, que es entre la córnea y no a la limitante interna, sino el epitelio pigmentario de la retina, que es donde se va a enfocar la imagen. La imagen no se enfoca en la limitante, sino en el epitelio pigmentario. Entonces, si nosotros tenemos, mientras lo que dijiste está muy bien también, mientras más datos, más información le entreguemos nosotros a esta fórmula, la fórmula va a tener tendencia a ser más precisa. Y otro error, que con qué lo medimos. ¿Cómo mides tú la cara anterior o sea, la cara anterior de la córnea, pero en su punto, en su centro? El centro es el que va a participar, por supuesto, en esa estructura biológica, en ese equipo óptico biológico que es el ojo. Entonces ahí vienen con qué aparato, con qué queratómetro, qué es lo que vamos a usar ahí, y ahí hay errores también. Parece mentira, pero uno de los queratómetros más confiables es el queratómetro que usamos antes, tipo Yaval, o eso que medían la reflexión de la córnea, y el que tiene los aparatos, los equipos estos del Ion Master, etc. La topografía, personalmente, no me ha resultado, es un aparato que sirve para ver la forma de la córnea, pero no me atrevo a calcular en lente intraocular con los datos de la topografía, ¿no? Aunque las fórmulas nuevas tienden a apoyarse sobre la topografía. Bueno, entonces, sobre la cirugía de retina, lo dijiste muy bien, es un reto, y ya el cerclaje ya induce de uno. Nosotros hemos conseguido entre uno, porque eso depende de cuánto apriete el cerclaje del cirujano, etcétera, y es difícil de medir, pero sí induce el cerclaje de entre 1 y 1,50 dioptrías. Claro, delante de la patología y gravísima de un desprendimiento de retina, que no quede 0,50 más o 0,50 menos no tiene mucha importancia, ¿no? Y bien, y aquí con eso concluyo mis observaciones. Otra cosa, perdón, ahorita estamos, eso es información, estamos ahorita mejorando los biómetros, la biometría, se está buscando unos equipos mejores que lo que tenemos en el Instituto de Microcirugía Ocular Caracas, para hacer los cálculos de los lentes intraoculares más exactos. Y lo otro, lo que dijo Cecilia, todas las fórmulas, muchas fórmulas, es que se está buscando una fórmula ideal. Y claro, cuando las cosas tenemos un ojito normal, todas las fórmulas coinciden en el centro. Ahora, cuando tenemos extremos en tamaño longitud axial, o en curvaturas corneales o alguna otra variación extrema, entonces ya la cosa se nos pone más difícil. Y en ese rango de la normalidad, todas las fórmulas tienden a coincidir. Y nosotros estamos más seguros de que todo va a salir bien. Bueno, con eso concluyen las observaciones.